Aquí estamos en la mañana de la Vive y en esta mañana de la Vive vamos a establecer una comunicación telefónica con el señor Jorge Craveiro, el secretario de Salud de la Municipalidad de Las Varillas. Vamos a saludarlo. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, Andrea, para vos y para todos los oyentes del programa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos en unas semanas muy importantes también, como viene aconteciendo en el marco de esta lucha contra la pandemia del coronavirus, y ustedes tienen un desafío muy grande desde el COEM, desde toda la organización municipal, más aún con un poquito el fortalecimiento de algunos controles, ¿no?, que están pidiéndole a la gente mayor colaboración también. Sí, Andrea, realmente es así. Ya llevamos más de 100 días que tuvimos que empezar a generar acciones desde la municipalidad bajo las directivas del señor intendente municipal, atendiendo a esta situación de pandemia mundial. Y recuerdo ahora brevemente que en aquel momento una de las primeras acciones tenían que ver con el registro de todas las personas que volvían del exterior a la Argentina. Muchas de ellas habían estado de paso por países donde ya había un tránsito viral, una circulación viral comunitaria importante. Por lo tanto, en aquel momento la medida era que se registraran para poder cumplir con el aislamiento obligatorio domiciliario. Y bueno, y después tuvimos que sumar acciones hasta la creación de nuestro centro de operaciones de emergencia municipal, que hoy es un centro de información sumamente importante, porque desde allí permanentemente un grupo de voluntarios está asesorando y evacuando dudas a todas las personas que diariamente llaman para presentar situaciones de tipo particular, ¿sí? Claro. Como por ejemplo, cuando tienen que viajar a dentro de la misma provincia o a otra provincia por cuestiones diversas, cuál es el permiso que deben tramitar, qué es lo que deben hacer a su regreso. Bueno, con el tema de esta flexibilización progresiva de actividades, si su actividad está permitida o no, en qué horarios. Bueno, la verdad que desde ese centro se está permanentemente informando sobre las dudas que a diario se presentan. Uh-huh. Jorge, en este momento, bueno, nos encontramos con muchas actividades flexibilizadas, pero con la amenaza que tenemos ahora de que tanta circulación que hay en el AMBA llegue desde Buenos Aires el virus, como ha pasado con ciudades cercanas. Acá le nombro Villa del Rosario, Belville. ¿Cómo están trabajando ustedes desde la ciudad de Las Varillas en materia de operativos de control? Bueno, te cuento. Hay situaciones que se deben atender de manera particular, porque no todas tienen una respuesta general. A ver, cuando nosotros hablamos, a modo de ejemplo, por ejemplo, de un transportista, uh-huh. Si ese transportista viene, ¿sí?, a la ciudad, se queda esa noche y al otro día necesita viajar, no tiene que hacer ningún tipo de trámite. Si esa persona viene, se queda 2 o 3 días en Las Varillas y nuevamente tiene que viajar, se le hace un hisopado. Y si esa misma persona que viene a Las Varillas y se queda 3 o 4 días, ¿sí?, y presenta algún síntoma compatible con COVID-19, no solamente debe hisoparse, sino que se debe aislarse durante 14 días para que una vez cumplimentado con los 14 días se vuelva a hacer un hisopado para poderle dar de alta. O sea que, como vos verás, son situaciones diferentes, ¿sí? Se presentan muchos casos de gente que tiene que viajar a Córdoba por distintos motivos. Uh-huh. La gente que viaja a Córdoba está viajando a un lugar donde hay circulación viral comunitaria. ¿Qué significa esto? Que uno se puede contagiar en cualquier lugar de la ciudad. Entonces, esa persona, cuando vuelve a Las Varillas,
debe hisoparse y debe cumplir con el aislamiento domiciliario de los 14 días. ¿Sí? Para ello es sumamente importante la buena predisposición de cada una de las personas que tienen que viajar para que a su regreso no solamente se registren, sino que cumplan con las indicaciones que los voluntarios le dan desde el COE. ¿Sí? Acá hay cosas que son inherentes e indelegables del Estado, pero el éxito, las posibilidades de que nosotros no tengamos personas enfermas de COVID-19 en las varillas depende fundamentalmente de la responsabilidad y conciencia social individual y colectiva. Por lo tanto, hay conductas que desde un primer momento los infectólogos las recomendaban, que hoy tienen tanta vigencia como en aquel momento. O sea que hoy el uso del barbijo, la higiene, principalmente de manos, y el respeto por el distanciamiento social de 1,5 metros a 2 metros, son medidas preventivas muy eficaces que las debemos cumplir diariamente, permanentemente, ¿sí? Eso va a ayudar, junto con los controles, a que nosotros bajemos el riesgo de contagio de manera considerable. Uh-huh. En relación a esto, bueno, van pasando casos, ha acontecido este caso en la firma Pauni, con este camionero que traía gomas en una empresa, trabaja en una empresa que, bueno, se le detectó que había en la empresa operarios con COVID-19. Bien. Ahí cómo se logra actuar para prevenir, para luego controlar. Ustedes saben que en el área de salud que tiene la firma Pauni, allí trabaja el doctor Pablo Puente, que también integra el comité local COVID-19, y él conoce muy bien el protocolo a implementar ante este tipo de situaciones. La situación fue la siguiente: el chofer llegó a la ciudad de Las Varillas, no se habría bajado del vehículo, 4 operarios con su equipo de protección personal habrían bajado los neumáticos y esos 4 operarios habrían tenido un contacto estrecho con otros operarios. De tal manera que, con muy buen criterio, el doctor Puente lo que hizo fue aislar inmediatamente a los operarios que habían bajado los neumáticos, ¿sí? Y pedir un hisopado para ellos y para los contactos estrechos. En este caso, la persona, el chofer del camión, no era COVID-19 positivo, sino que en la firma en la que él trabaja había tenido casos de COVID-19 positivo. Claro. Por eso, con muy buen criterio, el doctor Pablo Puente ha activado el protocolo de esa manera. Otro caso que ha tomado estado público y que mucha gente me ha consultado al respecto tiene que ver con estos viajeros residentes en Mendoza que habrían estado en varios lugares de Brasil. Esta gente, en su regreso a Mendoza, tuvieron un desperfecto mecánico muy importante con su vehículo, a tal punto de que conseguir el repuesto para que ellas continuaran el viaje se ha hecho muy difícil. Por lo tanto, nosotros, por una cuestión humanitaria y de protocolo, aislamos a esas personas en nuestro centro de aislamiento, que es el gran hotel, y ver de qué manera ellos pueden llegar a su lugar de residencia lo antes posible, ¿sí? Nos estamos justamente ocupando de esta situación para ver cómo lo podemos resolver. Pero como ellos normalmente vienen de un país donde hubo una circulación viral importante, nosotros decidimos utilizar nuestro centro de aislamiento para que ellos pernoten en ese lugar el tiempo que sea necesario, ¿sí? Ir dándoles recomendaciones que, bueno, mientras ellos estén cumpliendo con este aislamiento, no pueden abandonar el lugar, porque, bueno, en ese caso estarían infringiendo un artículo, el 205, que es del Código Penal, bueno, con las consecuencias que ellos acarrean, ¿no es cierto? Así que se van presentando situaciones particulares, diferentes, que, bueno, justamente desde el COEM
orienta y se informa sobre cuáles son las medidas que se deben adoptar. Uh-huh. Lo escuchaba al gobernador Schiaretti que hablaba, y justo nos toca a nosotros también porque estamos sobre la ruta 13 y la ruta 158, diciéndole a los camioneros que no deben parar, que no deben bajarse del camión, dicen, ¿no? Bien. Eso, Jorge, por ejemplo, bueno, llegan los protocolos, ustedes se lo llevan a las estaciones de servicio, se lo llevan a los lugares que trabajan con insumos que traen estos camioneros y requieren que cada una de las partes haga respetar este protocolo porque es fundamental. Le digo más, hoy me llamaron de una estación de servicio de una empresa de combustibles, uh-huh. ¿Sí? Porque desde la empresa querían saber cuál era el protocolo que se debería aplicar en esa situación. O sea que desde la misma empresa se les ha informado a los playeros y personal administrativo cuáles son los recaudos que se deben tomar en ese tipo de casos. Y además me informaba ayer el señor intendente municipal de que nosotros estamos esperando nuevas disposiciones, uh-huh. Pero tendríamos una llamada telefónica o una reunión posiblemente sobre nuevas disposiciones que tienen que ver con controles a los transportistas. Para eso la policía de la provincia va a disponer de 2 policías, de policía caminera, y desde la municipalidad vamos a tener que contar con 2 personal, uno que se encargue de llevar un registro de los transportistas y un enfermero o enfermera responsable de tomar la temperatura del chofer. Ese es un nuevo control que se viene en la ciudad de Las Varillas, que posiblemente lo hagamos en la intersección, posiblemente de ruta 13 con el desvío de la ruta 158, o unos metros sobre el desvío de 158. Uh-huh. Así que bueno, ese es un control que prontamente se va a poner en práctica una vez que ya tengamos las disposiciones finales desde el COE regional y seguramente desde el Ministerio de Salud de la provincia. Lo que te quería agregar también es que nosotros tenemos una cantidad de hisopados diarias sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos implementado lo que llamamos los controles al viajero frecuente. Esta gente, porque por cuestiones de actividad propia, viajan a zonas donde hay circulación viral comunitaria de manera reiterada. Uh-huh. Así que en esos casos nosotros los hemos llamado, hemos tenido más de 130 inscritos, creo que ya estamos prácticamente en el 100% de los hisopados, pero a esa gente las vamos a estar convocando nuevamente para que tengan, para poderlos hisopar de manera reiterada, porque esa gente que por allí viene, ¿sí?, se queda 2 o 3 días y vuelve, ¿sí?, a viajar. Acordate lo que yo te decía en un principio, que esa persona que por allí viene y se queda 2 o 3 días, ¿sí?, y vuelve a viajar, nosotros tenemos la obligación de hisoparlos de manera periódica. Bueno. Que es justamente lo que se está haciendo. Uh-huh. Jorge, ¿dónde se puede viajar? Por ejemplo, una persona tiene que ir al doctor, al médico, a Villa María, San Francisco, Córdoba. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer en el caso de que viaje entre ciudades consideradas de zonas blancas, uh-huh. con el permiso único de circulación, ¿sí?, que se baja a través de la página argentina.gov.ar/circular, o que hay también una aplicación, ¿sí?, que se llama Cuidar, que de esa manera uno puede tener el permiso en el teléfono y ante un control se puede implementar la lectura a través de un código QR. De las 2 maneras, con eso no tendría ningún tipo de problema. Si además a esa documentación se le agrega el turno, ¿sí?, de consulta, es un documento más que puede servir en el momento de presentarlo ante un control. Bien. Ahora, si la persona viaja a un lugar considerado zona roja,
debe saber que a su regreso debe hisoparse, o sea, registrarse en el COEN para posteriormente ser hisopado y cumplir con el aislamiento domiciliario. Bien. Por ejemplo, Córdoba capital, creo que hasta mañana, ¿no? ¿Cómo? Córdoba capital hasta mañana, que ya no sé si no cambia después de... Bueno, esto es muy dinámico. Sí. Ustedes han visto que si algo ha caracterizado a esta pandemia es justamente el dinamismo en todas las áreas. Y bueno, justamente una de ellas tiene que ver con las disposiciones que se toman desde el COE central, que normalmente se bajan a los centros de operaciones de emergencias departamentales y después lo que se hace desde la municipalidad es simplemente adherir. Por lo tanto, todo este tipo de disposiciones que rigen a nivel provincial se controlan también o son aplicables en la ciudad de Las Varillas o para los habitantes de la ciudad de Las Varillas. Bien, Jorge, la última. ¿A usted lo está preocupando algo particularmente? Si nos está preocupando algo, sí. O sea, el tema de la flexibilización ha llevado a que la movilización que hay en la ciudad, ¿sí?, en diferentes horarios, y principalmente del fin de semana, ha aumentado de manera considerable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hoy tenemos en la calle y en un horario ampliado mucha más gente de la que teníamos antes de la flexibilización, ¿sí? Para evitar o para reducir el contagio en estos casos, la higiene, el uso del tapaboca y el distanciamiento social son tres medidas preventivas básicas y te diría contundentes. En la medida que nosotros respetemos estas medidas preventivas, cumplimentemos estas medidas preventivas, el riesgo de contagio disminuye. En la medida que nosotros no respetemos estas medidas preventivas, el riesgo de contagio aumenta de manera considerable. Tengamos en cuenta hoy que en la ciudad de Las Varillas, ¿sí?, el riesgo de contagio es bajo porque todavía no tenemos ningún caso de COVID-19 positivo, pero no estamos exentos de tenerlo, ¿sí? Por lo tanto, si se llegase a presentar una situación de COVID-19, nos obliga a activar protocolos que en estos momentos no los tenemos activados, ¿sí? Porque en el momento que aparece un caso de COVID-19 positivo, uno de los primeros que tiene que hacer es empezar a buscar a sus contactos estrechos, justamente para empezarlos a disipar. Es lo que se están haciendo en las grandes ciudades. Cuando detectan casos positivos, normalmente cierran el lugar y empiezan a testear de manera rápida a todas las personas que viven en el lugar y que han tenido contacto estrecho con esta persona contagiada. O sea que es una medida que nosotros deberíamos aplicar acá en el caso de que aparezca una situación con estas características. No automedicarse ante la aparición de algún tipo de síntomas, ¿sí?, que esta es una medida preventiva con la que venimos haciendo hincapié hace muchísimo tiempo, y ante la aparición de síntomas como es el febril, como es el dolor de garganta, como es el dolor al tragar, como es la tos o como es la dificultad respiratoria, siempre la primera consulta llamando al 107, que lo va a atender un médico del hospital o alguno de los teléfonos de las clínicas de salud privada, y seguir las indicaciones de los pasos que te va a dar el médico. Les recuerdo a la población que en nuestra ciudad hemos hecho una readaptación de nuestro hospital con la finalidad de que ante los casos sospechosos o positivos de COVID tengamos respuesta a ello, sin que nuestro hospital haya dejado de atender el resto de las especialidades, o sea, no ha perdido su función polivalente, ¿sí? O sea que hoy nosotros estamos atendiendo, si bien de manera restringida, las especialidades que normalmente se presentan en nuestro hospital, y al mismo tiempo hemos hecho una readaptación de la infraestructura para poder seguir hisopando y para poder atender a pacientes sospechosos de COVID-19. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, por el tiempo que nos ha destinado. No, gracias a ustedes, esto sirve muchísimo de información, y reitero, cualquier tipo de dudas, no tienen nada más que llamar en el horario de 912 a nuestro centro de operaciones de emergencia municipal para que desde allí se le evacúen cualquier tipo de dudas.
Muy bien, así es. Bueno, que tenga una buena jornada. Bueno, muchas gracias Andrea, y bueno, que usted también tenga una buena jornada. La palabra que teníamos es la del señor Jorge Cravero, el secretario de Salud de la Municipalidad de Las Varillas, y nos hablaba de toda esta situación de trabajo no coordinado desde el COEM, este centro que en el ámbito municipal está sumando los esfuerzos para luchar contra el coronavirus.